corazones con tu Espíritu Santo, Señor. Siempre estaremos deseando más y más de ti, Señor Jesús. Padre, en esta mañana yo te ruego, Dios, que tú vengas, Señor Jesús, y puedas hablar estas palabras de instrucción y de edificación para tu pueblo, Señor. Y no solamente eso, Padre, sino que el mismo que las habla, que sea tu Espíritu Santo, Señor, sea el mismo Padre Celestial que las revele a nuestros corazones, Señor Jesús. Padre, al hablar de estas cosas, Señor, no son en balde, Señor Jesús. Yo tengo la certeza que algún día tu novia la necesitará, Señor. Así que yo te ruego, Padre, que esta sea una revelación clara a nuestras vidas y a nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, bienvenidos en esta mañana. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar nuestras escrituras en el libro de Filipenses, el capítulo 2, Filipenses 2, el versículo, perdón, no es Filipenses, disculpe, es Colosenses, hermano. Es Colosenses, el capítulo 2, el verso 9. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Amén. Tome su asiento. En esta mañana queremos, hemos estado hablando de esta escuela dominical respecto al tema de 60 preguntas sobre la deidad con respuestas bíblicas. Este es, digamos, de este temita, la sesión número 6. Mire, y todo esto que hemos estado hablando está basado en una serie de preguntas y respuestas y contestadas con la Biblia. Ahora mire, pudiera ser que uno dice, bueno, pero ¿cuál es el propósito? ¿Para qué hablar de estas cosas? Si ya vimos que el profeta dice que uno tiene que creer, que si uno no cree que la más grande revelación que existe es la suprema deidad de Jesucristo, entonces uno no ha llegado a primera base. Y esto tiene que ver con algo muy importante, porque el profeta de Dios nos dice él dice que cuando él habla de la marca de la bestia en las edades de la iglesia, él dice, bueno, la marca de la bestia, sabe, es como un abanico, trae muchas cosas, pero una de ellas es el trinitarismo. Y entonces nosotros tenemos que estar seguros y sobre todo que Dios nos revele el por qué no somos trinitarios, en el sentido como la gente lo entiende, ¿verdad? Aunque sí creemos en una trinidad de oficios, pero no en una trinidad de personas. Entonces yo en esta mañana, por eso es que desde hace tiempo pensé en hablar sobre estas cosas, que creo yo que si usted realmente tiene un entendimiento claro de lo que se está hablando, usted puede saber el por qué estamos apuntalando, por qué estamos fundamentando nuestra creencia. Esto no es cuestión de una doctrina de iglesia, que digamos es que la doctrina de nuestra iglesia, no, es la doctrina de la Biblia. Por eso, esa es la razón. Mire, espero que usted no lo minimice y diga, bueno, realmente yo ya creo que Dios es uno. Bueno, yo también creo. El diablo también cree, desde luego, eso es lo que dice la Biblia. Pero el asunto es que usted pueda saber el por qué cree esto. Porque tiene que ser, le digo, no una doctrina mía, no una doctrina particular de esta iglesia, tiene que ser la doctrina de la Biblia. Ahora, en la otra vez, en la última pregunta que nos quedamos es donde dice que si la Biblia dice que si hay un solo Señor. Y efectivamente, sí, la respuesta es afirmativa y leíamos Isaías 45, 18 y Efesios 4, 5. Ahora, hay un solo Señor. Ahora, la pregunta es, ¿la Biblia dice que Jesucristo es el Señor? Sí, claro que sí. En Lucas, el capítulo 2, el verso 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces hay un solo Señor. Y la Biblia dice que Jesucristo es el Señor. Pero otra pregunta surge de ahí, porque usted sabe, alguien diría, bueno, es que solamente están tomando el Nuevo Testamento para aplicarle ese título a Jesús. Ahora, la Biblia en general dice que el Señor es Dios. Sí, mire. Algunas de estas citas que les voy a dar, claro, yo las voy a tomar en español, pero voy a dar como referencia la versión King James en el Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento. Mire, yo le decía la otra vez que la Biblia que usaba el profeta de Dios, que es la King James, que esa equivale a la
versión Reina Valera aquí para nosotros de habla hispana. La de nosotros dice infinidad de veces, desde Génesis 2 hasta Malaquías 4, habla centenares de veces acerca de Jehová, Jehová, si no es que miles de veces, Jehová, 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 Jehová. En inglés, la versión King James no dice exactamente todas las veces, dice el Señor. Entonces, le digo, no quiere decir que no lo mencione, yo creo que serán como 8 veces que la Biblia en inglés menciona la palabra Jehová, solamente en ciertas escrituras. Pero mire, voy a hablarlo, a leerlo como dice en español y luego transliterarlo a como dice en la versión King James. La pregunta es, ¿la Biblia dice que el Señor es Dios? Sí dice eso. En Primera de Reyes 18:39 dice, mire, no voy a hablar de los antecedentes de cada escritura porque esto nos llevaría todo el tiempo. Solamente voy a tomar las escrituras en sí mismas. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová. Cuando usted escuche aquí la palabra del Señor, Jehová, piense que en la versión King James dice el Señor. O sea, como si dijera, el Señor es Dios. Jehová es el Dios, o sea, el Señor es el Dios. En Zacarías, el capítulo 14, el verso 5, dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huiréis de la manera en que huiste por causa del terremoto, en los días de Usías, rey de Jehová, y vendrá Jehová, o sea, el Señor mi Dios, y con él todos sus santos. Aquí mismo hace una relación así con 1 Reyes 18:39, que el Señor es Dios. Ahora, vamos a tomar 2 escrituras del Nuevo Testamento. La primera de ellas está en Hechos, el capítulo 2, el verso 39, que dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Entonces, ¿el Señor es Dios? Y la última escritura en Apocalipsis, el capítulo 19, el verso 1, dice, después de estas cosas, oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor, Dios nuestro. Entonces, si la Biblia dice que hay un solo Señor, y la Biblia declara, hasta aquí lo que comenzamos en esta mañana, que Jesucristo es el Señor. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento dice que el Señor es Dios, y si solamente creemos en un Dios, ese quiere decir que este Señor, al cual se refiere tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es Jesucristo. Ahora, la siguiente pregunta, que sería la número 32. ¿Cómo podría la iglesia pertenecer a Jesús según Mateo 16:18 y no obstante ser la iglesia de Dios, según 1 Corintios 10:32? ¿Cómo? Bueno, la respuesta es porque Jesús es Dios hecho carne. Ahora, mire, en Mateo el capítulo 16, el verso 18 dice, sabemos del antecedente de esta pregunta, cuando Jesús les preguntó a sus discípulos quién decían las gentes que era el Hijo del Hombre, y luego les preguntó a ellos quiénes decían ellos mismos. Y Pedro, cuando contesta acertadamente, el Señor le dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, la iglesia le pertenece ¿a quién? A Jesús. Porque él dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en 1 Corintios, el verso 2, el capítulo 10, el versículo 32, dice, sed sin ofensa a los judíos y a los gentiles y a la iglesia de Dios. O sea, por un lado Jesús dice que la iglesia es de él porque él dijo, edificaré mi iglesia. Y por otro lado, en 1 Corintios nos dice que es la iglesia de Dios. No es que sean una iglesia, 2 iglesias distintas, es una sola iglesia. Ahora, esta otra pregunta, la número 34. ¿Dios le dará su gloria a otro? Claro que no. Dice en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré gloria ni alabanza, ni mi alabanza a esculturas. Bueno, esto va en línea con uno de los mandamientos, el primero, el segundo, ¿verdad? Ahora, ¿existía un Dios formado antes que Jehová? ¿O existirá un Dios formado después? No. Mire,
En Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy, que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ahora, uno dice, bueno, ¿qué respecto a lo que dice la Biblia? Que Jesucristo, dice en Apocalipsis, es el principio de la creación de Dios. ¿Qué acerca de ello? Mire, Dios, Él siempre ha existido porque es eterno. Dios, para poder ser Dios, tiene que ser eterno. Y para poder ser eterno, no tiene que tener principio ni tiene que tener fin. De eso estamos convencidos y seguros. Bueno, ¿qué acerca de Jesús? Bueno, el Espíritu que moraba en Cristo es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu eterno. Pero el cuerpo de Jesús, que fue el principio de la creación de Dios, tuvo efectivamente un principio cuando Dios formó el gen masculino y el gen femenino, porque de ahí ni María ni José tuvieron nada que ver en el asunto. El profeta nos dice que María solamente fue como una incubadora. Ahora, escuche, porque aquí pueden surgir muchas cosas. Bueno, entonces el cuerpo de Jesús, el cuerpo de donde recibía los nutrientes, como cualquier bebé que esté en el vientre de la madre para irse desarrollando y creciendo. Mire, a veces la gente quiere hacer doctrinas solamente para contender de donde no se deben de hacer. ¿Por qué? Una vez había una disputa que si Jesús tenía o no ombligo. Y hermano, había los bandos, cada quien defendiendo su punto. Y eran discusiones acaloradas, que si tenía o no ombligo. Yo he leído, lo único que yo he leído, y creo que es en la llave de la puerta, donde el profeta dice que el único que no tenía ombligo era Adán. Porque Adán no nació de mujer, él fue creado. Sin embargo, Jesús sí nació de mujer. Mire, yo sé que esto pudiera ser polémico para alguien, pero no se puede demostrar otra cosa. O sea, el cuerpo fue formado por Dios. ¿Me explico? El cuerpo fue formado por Dios. Pero Él, así como cuando vino a la tierra, el hecho de que Jesucristo fuera Dios, no quiere decir que no comía como cualquier otro humano. Es más, voy a ir un poco más atrás, porque es una realidad. ¿Usted cree que cuando Jesús nació, María no lo amamantaba de su pecho? Entonces, si María lo amamantaba de su pecho, eso quiere decir que Jesús tenía un cordón umbilical, el cual lo ligaba a María para recibir los nutrientes que cualquier bebé en etapa de gestación recibe. Pero eso no lo hace menos que Dios. Él sigue siendo Dios. Ahora, mire, pregunta número 36. ¿Cuál es la cosa que Dios no conoce? Aquí hay algo importante. Bueno, Dios es omnisciente y el de ser omnisciente quiere decir que Él conoce todo. Pero ¿cuál es la cosa que Dios no conoce? La cosa que Dios no conoce es a otro Dios. Y Él lo dijo aquí en Isaías 44. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde el antiguo y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces, bueno, esta pregunta dice, bueno, parece muy simplista. ¿Por qué? ¿Por qué preguntar que si Dios, qué es lo que Dios no conoce? Bueno, la Biblia dice que Él no conoce a otro Dios. No solamente no conoce a otro Dios, y tampoco acepta a otro Dios. Yo creo que eso está claro, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la cosa que Dios no puede hacer si Él es omnipotente? El apóstol Pablo dijo que lo único que Dios no puede hacer es mentir. En Filipenses 1:2 dice, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Usted sabe también en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo nos dice lo mismo. Ahora, bueno, entonces Dios no conoce otro Dios, y si no conoce otro Dios es que no hay otro Dios fuera del único Dios en el cual creemos y al cual nosotros adoramos.
la segunda cosa es, ¿cuántos dioses? Si él no conoce otro Dios, entonces nosotros, y ya lo acabamos de leer con estas escrituras, que él no puede mentir. Entonces, si él no conoce a otro Dios, nosotros como creyentes, ¿cuántos dioses deberíamos conocer? Bueno, la respuesta es lógica, solo uno. Y en Oseas, el capítulo 7, el verso 4 dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Ahora note, sabemos que la Biblia, bueno, es enfática y clara que solamente existe un Dios. Y nosotros no debemos de conocer a otro Dios. Ahora, en el entendido que aquí se está refiriendo al Antiguo Testamento. La gente puede decir, bueno, ok, entonces no debemos de conocer a otro Dios o que no sea Jehová. Y eso es verdad. Pero Jesús no fue otra cosa sino Jehová mismo hecho carne. Ahora, pero aquí hay otra cosa, ni a otro Salvador sino a mí. Ahora, los atributos de Dios, de ser consolador, de ser Padre, de ser Hijo, de ser Espíritu Santo, de ser sanador, todos estaban en Él o han estado siempre en Él porque Él es Dios. Pero en su debido tiempo, Él vino a desplegar o a desarrollar cada uno de esos atributos. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas el capítulo 4, mas llegándose el cumplimiento del tiempo que Dios tenía en su mente, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer, conforme a la ley. Entonces, pero ese atributo ya estaba en Dios. Por eso no importa si es en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, Jehová se está refiriendo como un solo Salvador. Entonces, Jehová desde el Antiguo Testamento tenía el atributo en él del ser Salvador, solamente que no lo había manifestado hasta que vino en la persona de Jesucristo. Ahora, ¿cuántos nombres tiene el Señor? Uno. Él tiene muchos títulos. Dice en Zacarías 14:9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, según Zacarías 14:9. Ahora, ¿es bueno pensar en el nombre del Señor? Claro que sí, según Malaquías 3:6 dice, 3:16. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ahora ese nombre de Dios al cual habla aquí la Biblia fue revelado. Porque Cristo es el misterio de Dios revelado. Ahora, mire, otra pregunta. La número 41. La Biblia dice que solo Dios anda sobre las olas del mar. Eso es lo que dice la Biblia. En Job 9:8 dice, el que extiende solo los cielos y anda sobre las alturas de la mar. Ahora, desde luego, Job, aquí, mire, a un Job como persona, él vino en un conocimiento, así como cada uno de nosotros, progresivo de Dios. Y esto, recuerde que Job, como el profeta bien nos dice, no tenía una Biblia de la cual él podía aprender. Él solamente caminaba por la inspiración de Dios. Él conocía aquel Dios al cual él presentaba holocaustos, no solamente por él, sino por sus hijos. Y eso es todo lo que él sabía, que existía un Dios. Entonces, cuando él viene a través de aquella prueba, la cual él pasó, de aquel tiempo de tribulación, cuando estaba, digamos, en lo más profundo de aquella situación, Dios viene y le da una visión. Y entonces es cuando él exclama y dice, yo sé que mi Redentor vive. Y en los últimos días, él se levantará. Ahora escuche, el profeta de Dios dice, muchos de los profetas hablaron de la primera venida de Cristo, pero Job lo vio en su segunda venida.
Porque él habla de una resurrección, porque él dijo aún después de desecha mi piel, aún en mi carne yo he de ver a Dios. Ahora, quiero que note, entonces Job aquí por inspiración está diciendo que solo aquel Dios que él conocía, el cual era Jehová, era aquel que era capaz de andar sobre las alturas de la mar. Todo lo entendemos. ¿Qué es lo más alto de la mar? La superficie del agua. Ahora, eso es lo que la Biblia dice respecto a Jehová, fue lo que Job dijo. Ahora, entonces de ahí surge otra pregunta que sería la número 42. ¿Por qué entonces Jesús pudo andar sobre el mar de Galilea según Mateo 14:25? ¿Por qué? Si la Biblia dice que era solo Dios del Antiguo Testamento y Jesús lo hizo, porque Jesús es Dios y Él es el Creador. En Colosenses 1:16 dice, porque por Él, por Jesús, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Ahora, la siguiente pregunta respecto a la naturaleza de Dios. ¿Es Dios el único que puede perdonar pecado? Sí. Y en Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré de tus pecados. O sea, Dios es el único que lo puede hacer. Sin embargo, en la historia de aquel hombre que estaba paralítico, la gente se escandalizó porque sabemos que aquel hombre era obvio que estaba mal físicamente. Si a alguien le duele el estómago, si tiene un cáncer en cualquier parte que no sea visible, ¿cómo puede uno saber que la persona está enferma? Pero este hombre, este paralítico, era evidente que estaba enfermo y que había venido a Jesús a recibir ayuda. Y cuando Jesús lo ve, desde luego, Jesús, en vez de referirse a la parte que el hombre pensaba que era lo que necesitaba, Jesús traspasó el velo de carne, traspasó el espíritu y fue al alma. Y entonces Jesús, porque Dios es soberano, siendo que él sabía la necesidad de aquel hombre, en vez de decirle primero, bueno, como lo hizo con muchas personas que vinieron a recibir algún beneficio de él, en vez de referirse a la parte física de él y decirle levántate y anda, y aquel muchacho efectivamente en el momento lo hubiera hecho, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque eso era la prioridad para aquel muchacho. Ahora, pero entonces cuando la gente escuchó eso, ellos conocían la ley desde luego. Y entonces en Marcos 2:7 dice que la gente que escuchó aquella declaración de Jesús cuando le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, decían en Marcos 2:7, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados? Solo Dios. En la última parte tenían razón, porque ya vimos en Isaías 43:25 que Dios es el que perdona. Pero ellos no, precisamente, lo que ellos no podían entender, que efectivamente tenían razón en su dicho, solamente Dios puede perdonar. El asunto es que aquel hombre que ellos estaban viendo ahí solamente, el cual le estaba hablando a aquel hombre, no era alguien menos que Dios hecho carne. Ahora, ¿por qué Jesús pudo perdonar pecados en Mateo 2:5-11, que es la historia que le estoy contando? Porque Él es Dios el Salvador. Mire, y vamos a leer la escritura de Marcos 2, capítulo 5-11, lo que le acabo de narrar. Dice, y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismos. Ahora, según lo que dice la Biblia, ellos lo estaban pensando, pero Jesús era la palabra. Y Jesús conocía aún los pensamientos de ellos. Y al percibir lo que ellos estaban pensando acerca de Jesús, les dice,
¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Ahora, aquí había algo, mire, Jesús sometió a un reto a esta gente. Mire, el perdón, solamente la persona que lo recibe es la persona que lo siente. Usted sabe que el profeta, le he contado muchas veces esta historia de cuando él fue a predicar a Kentucky, por ahí en una iglesia, por ahí en la montaña. Y entonces dice que al terminar el servicio estaba un hombre con una linterna en su mano y lo abordó y le dijo: reverendo, todo lo que usted dijo es verdad, dice, pero yo no sé si el Señor me pueda perdonar. Dijo: yo he sido culpable de haber asesinado a 2 personas. Dijo: ¿cree usted que Dios me puede perdonar? El hermano Branham dijo: claro, el Señor lo puede hacer. Dijo: pues, ¿cómo dijo? Dijo: hasta que lo sienta lo voy a creer. Y el hermano Branham le dijo, pone al revés, digamos, esa declaración. Le dijo: sí, créalo y entonces lo va a sentir. Porque una persona que no cree que Dios perdona, ¿cómo va a poder recibir o sentir el perdón en su vida? Ahora, aquí había algo. Jesús, Él los puso en un reto porque el perdón, escuche, aquella persona, aunque hasta este momento todavía seguía paralítico, exactamente en la misma condición como cuando entró, cuando lo metieron por el techo de la casa, ahí él estaba exactamente en la misma condición. Pero él sabía que algo había sucedido en él. La demás gente no sabía. Jesús sabía y él sabía. La demás gente no sabía nada al respecto. Pero entonces ahora, ¿cómo probarle a ellos que él había sido perdonado? Entonces, porque ellos, eso es lo que ellos estaban diciendo. Este hombre, no solamente le dijeron: este hombre está diciendo mentiras, sino que este hombre estaba blasfemando, porque según ellos estaba tomando el lugar del único que puede perdonar. Y entonces, ¿qué iba a hacer Jesús? Ellos se pudieran haber ido a su casa pensando lo mismo, diciendo: este hombre no tiene ninguna facultad para perdonar, así que engañó a esta pobre persona. Y entonces les dice, los pone en una disyuntiva y les dice: miren, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Y luego, dirigiéndose al paralítico, le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí había algo. Si el hombre no se levantaba y no tomaba su lecho y no se iba a su casa, quiere decir que lo que Jesús le había dicho no era cierto. ¿Por qué? Porque Jesús elabonó, unió una cosa con otra, el perdón con la sanidad de él. Y eso es exactamente lo que dice Santiago en su epístola. Cuando una persona está enferma y se ora por ella, el Señor no solamente la sana, sino que la perdona. Eso es lo que dice la Biblia, porque no se puede separar una cosa de la otra. Ahora, otra escritura. ¿Es Jesús Dios verdadero? Bueno, la respuesta es lógica, sí. En 1 de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Quién es el verdadero? Jesucristo. Y ¿quién? Jesucristo. Es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces solamente hay un Dios verdadero y se llama Jesucristo. Ahora, verso 46. Si Dios, bueno, esto ya lo vimos, pero lo quiero volver a traer aquí. Si Dios y el Espíritu son 2 personas separadas, ¿cuál era el Padre de Cristo? Si Dios, aquí, Dios y el Espíritu, porque usted sabe, los trinitarios es Padre, al cual llaman Dios o Jehová, Hijo, Jesús y el Espíritu Santo, el cual, pues ellos dicen que son 3. Pero si Dios y el Espíritu son 2 personas separadas, ¿cuál de los 2 era el Padre de Cristo? Mateo 1:20 dice que el Espíritu Santo era el Padre. Ya lo vimos. Pero escuche, por eso es importante tomar toda la escritura. Romanos 15:6
Y segunda de Corintios 11:31 y Efesios 1:3 dice que Dios era el Padre. Y ahorita lo vamos a ver. Mire, comencemos primeramente por Mateo 1:20. Sabemos ya el antecedente de esta escritura. Y pensando en él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Según Mateo 1:20, fue el Espíritu Santo el que engendró a Jesús. Y si fue él el que engendró a Jesús, entonces automáticamente él se convierte en el Padre de Jesús. Ahora, pero en Romanos 15:6 dice: para que concordes a una boca, glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí la Biblia dice que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 11:3. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Bueno, aquí ya tenemos dos cosas. Por un lado, Mateo nos dice que el Espíritu Santo es el Padre de Jesús. Por otro lado, en Romanos, en Corintios y en Efesios, estas tres escrituras nos dice que Dios es el Padre de Jesús. Entonces, ¿habrá una contradicción en las escrituras? No. ¿Por qué? Porque cuando comprendemos que que Dios el Padre y el Espíritu Santo son uno, no existe ninguna contradicción cuando comprendemos que Dios el Padre y el Espíritu Santo son uno y el mismo Espíritu. Solamente leo tres escrituras ya para terminar. En Mateo 10:20 dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros. ¿Cuál Espíritu de vuestro Padre? El Espíritu de Dios. Recuerde, tiene Padre con P mayúscula, eso se refiere a Dios. En Efesios 4:4 dice: un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Finalmente, Primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios son exactamente la misma persona. Póngase de pie, vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te agradezco, Padre Celestial, en esta mañana por esta porción de tu palabra, Señor. Te ruego, mi Dios, que tú la sigas poniendo en nuestros corazones o que se quede ahí como una revelación, Señor. Padre, todas estas escrituras son verdad porque son tu palabra y no están manipuladas ni malinterpretadas, Señor. Solamente, Padre, leídas en la manera en que tú las dejaste escritas. Permite que ella sea una revelación para nuestra vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Tomen su asiento.